Decirles que me parece absolutamente trascendente, importante el tema del curso virtual que se lanza ahora, que se está presentando ahora y obviamente que contribuya a todos los maestros y que contribuya fundamentalmente con la reflexión, ¿no? Con la reflexión que estoy seguro es la parte fundamental, trascendental del acto educativo, ¿no? Quisiera brevemente compartir algunas reflexiones con ustedes, estimados colegas, profes de diferentes instituciones, niveles, etcétera, y quizás empezar señalando cómo muchas veces encontramos los profes una distancia a veces enorme, a veces no tan grande, una corta distancia entre aquello que nos dicen que hacer, ¿no? Es el deber ser un poco, sean elementos didácticos, elementos de enfoque pedagógico, etcétera, la distancia entre ello y lo que realmente sucede en el aula, ¿no? Y todos los aspectos que están alrededor del mundo del aula, del mundo donde ustedes están todos los días, ¿no es cierto? Y esa distancia, ¿no? Esa distancia a veces enorme que suele haber entre aquello que se dice que hay que hacer y aquello que efectivamente podemos hacer, ¿no? A veces puede resultar fácil que algunas personas nos atrevamos a decirles a ustedes lo que hay que hacer, ¿no? Cuando entramos al aula, cuando estamos en el mundo del aula, sabemos de ese conjunto de complejidades que están dentro de esa cotidianidad del trabajo de cada uno de ustedes. Así como es un trabajo apasionante, mágico en algunas dimensiones, el aula tiene también ese conjunto de complejidades que en lo fundamental expresan todo ese mundo que los chicos, ese mundo, llamémoslo así, externo, que los chicos, las chicas traen consigo y están dentro del aula, no es que se quedan fuera del aula, sus complejidades, sus tensiones, sus miedos, sus intereses, etcétera, etcétera, sus contextos familiares, sus contextos sociales. Eso por un lado. Por otro lado, el mundo de la llamada y famosa disciplina, la aplicación de la norma. Entonces, y por otro lado, los saberes, las destrezas, los contenidos disciplinares, etcétera. Entonces, en esos 40 minutos donde permanentemente, todos los días, a veces 5, 6, 7 horas al día, en un día, están ustedes en el aula, en el aula están ocurriendo, ¿no es cierto?, un conjunto de aspectos, de relaciones que tienen que ver justamente con ese encuentro entre aquello que yo quiero y tengo que motivar y que tengo que trabajar y que tengo que generar didácticas para que los chicos aprendan. Por otro lado, ese mundo con el que vienen los chicos y por otro lado las normas, la llamada disciplina. Y efectivamente ese encuentro no es fácil. No es fácil. Es fácil decirlo, cómo hacer, ¿no? Pero en la complejidad que muchas veces resulta el espacio del aula, efectivamente el trabajo que todos y cada uno de ustedes hacen es ejemplar, es en ese sentido digno de admiración, ¿no? Porque se trata, ¿no es cierto?, se trata de conjugar aquello que el ministerio dice que tienen que ustedes enseñar con aquello que los chicos se motivan, se interesan, se preocupan y dentro de un esquema normativo, reglamentario, ¿no es cierto?, que se reduce a ese micro que es el aula. Entonces, durante esos 40 minutos, los chicos se levantan, se sientan, cállate, alístate, por favor, quieto, mientras yo estoy arreglando esto, mientras yo estoy armando o dibujando algún aspecto cognitivo, y mientras hay chicos que no se motivan, que no se interesan, otros que sí, que no, etc. Por eso, estimados maestros y maestras, por eso, cada vez que podemos dar y pueden dar ustedes una linda clase, esas clases que salen, ¿no?, y que salen frecuentemente, quizás no siempre, no todos los días, hay una realización enorme, de cada uno de ustedes, de haber como logrado esos vínculos, ¿no?, tan necesarios en el espacio del aula, ¿no? Y lo contrario, cuando no hemos logrado como empatar, como cuando no hemos logrado generar, llamémoslo así, ese vínculo pedagógico en aula, también la sensación de preocupación, de angustia,
está presente, ¿no? Está presente en nosotros. Y eso nos presenta como seres humanos, que no dejamos, como esos axiomas que suelen repetirse cuando nos formamos como maestros, no es que dejamos nuestra individualidad en la percha del aula y entramos histriónicamente a ser docentes, ¿no? Somos íntegros, ¿no? Y en esa integridad, en esa personalidad, en ese carácter de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, estimados docentes, ese carácter también es parte, esa personalidad también es parte del aula. Y hay días que sí, estamos con absoluto optimismo, otros días que estamos menos optimistas, y todo eso es parte del aula. No es lo que a veces nos muestra discúlpenme la expresión, un PowerPoint, donde todo es plano, ¿no es cierto? Donde parecería que el relacionar un aprendizaje que se pone en un círculo con una situación didáctica que se pone en otro círculo y que el PowerPoint señala la flecha que hay que hacerlo, parece fácil, ¿no? Pero dentro de eso hay un conjunto de complejidades. Dicho eso, yo me atrevería tan solo a proponer quizás unos como pequeños como tips, como reflexiones respecto a los temas que ocupan la presentación de ahora, los temas de violencia. Evidentemente el sistema hace esfuerzos importantísimos en materia de generar protocolos, procedimientos, y generar espacios de observación, de preocupación por todo ese mundo de violencia que está alrededor del espacio educativo, de la escuela, del aula, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa preocupación es fundamental y se traslada o se transfiere, como digo, a través de una serie de mecanismos que como ministerio estamos preocupados de que existan y sobre todo se ejecuten, ¿no? Y evidentemente ese tipo de mecanismos nos ponen alerta todas las situaciones de violencia que se suscitan y que están en la cotidianidad, ¿no? Hay, sin embargo, o más que sin embargo, ubicando este primer nivel, hay un segundo nivel, ¿no? Y sobre el cual quisiera señalar estas reflexiones. Hay un segundo nivel que tienen que ver con todo aquello que yo puedo provocar en el aula para, de alguna manera, anticiparme a formas violentas de relación, Y me parece que, si bien no es que garantiza espacios no violentos, contribuye muchísimo cuando el vínculo pedagógico es efectivo. Es decir, cuando logramos penetrar la vida interior de los chicos, cuando logramos generar un vínculo pedagógico con ellos, cuando logramos motivar por el aprendizaje, no a todos, a veces a la mayoría, a veces, etcétera, esa es la vida del aula, ¿no es cierto? Pero cuando lo logramos hacer, es posible, es mucho más factible que cualquier forma de violencia al menos se merme. En ese sentido, me parece sustancial que como maestros, ¿no?, estemos preocupados de manera permanente de los siguientes aspectos que quiero compartir y que seguro ustedes obviamente lo conocen, ¿no? Estar preocupado de ellos porque es una manera de contribuir a espacios, ¿no es cierto?, donde no florezcan formas violentas de relación. Una primera y central es preocuparnos por los ritmos del aprendizaje, de los aprendizajes. Los chicos no aprenden por igual. No es que porque ustedes lo saben, no es que porque me pongo frente a todos los chicos y explico algo de cualquier materia, significa que todos están aprendiendo y asimilando por igual. Hay chicos que van a otros ritmos que no son ni mejores ni peores. Cada uno tiene sus ritmos. Pero cuando no nos preocupamos de esos ritmos, hay chicos que se nos van quedando, como solemos decir en el argot de la vida escolar, se van quedando. Y es ahí, ¿no es cierto?, donde se van gestando entre los propios chicos formas violentas de relación, ¿no? En la medida en que el uno sabe, el otro no sabe, la burla, el bullying, etcétera, etcétera, ¿no? Eso atado a la enorme importancia de reconocer todos los días en aula y valorar las diferencias. Me parece que esto es sustancial. A veces los sistemas escolares, o digo, el sistema escolar, suele tender a valorar un cierto tipo de cualidades de los chicos y otras no, ¿no? Y otras se suelen quedar como invisibilizadas.
Quizás a veces los temas de deportes, los temas de algunas materias, tienen mucha más visibilización el valorar un logro de un chico, ¿no? Hay otro tipo de áreas de interés, de disciplinas, etcétera, que suelen ser poco valoradas. En la medida en que valoramos, en la medida que nos preocupamos y generamos entusiasmo de esa individualidad, estamos enormemente contribuyendo a tener un espacio en el cual se merme toda forma de violencia, ¿no es cierto?, entre los chicos. Me parece que es clave y sustancial en el aula, no digo que sea fácil, pero es clave y sustancial que en el aula podamos hacer que todo el conjunto de normas que están a veces en cada minuto y medio de lo que estamos haciendo, estamos generando, estamos proponiendo normas, estamos diciendo siéntate, cállate, etcétera, etcétera, que el conjunto de normas estén subordinadas a los principios y a las lógicas pedagógicas. Lo más importante es el aprendizaje. No es posible aprender con miedo. No hay cómo, nomás, ¿no? O sea, nos bloqueamos, ¿no? Y la norma, eso que llamamos la disciplina en el aula, que tiene todas esas complejidades, porque muchos de los aspectos que constituyen la norma están ligados a la vida y a la particularidad de los individuos, de los chicos en este caso, es absolutamente necesario que las normas sean protectoras, ¿no es cierto? En la medida en que vayamos forjando límites y consecuencias a todo ese micromundo que es el aula, de todo lo que ustedes saben que ocurre ahí, con normas que protejan, con normas que respondan y se correspondan, ¿no es cierto?, a la sanción y a la sanción, la consecuencia o la falta y la consecuencia. En la medida en que haya correspondencia de eso, es más fácil que haya una mejor comprensión del sentido de la norma y no un singular. Es lo que nos genera relaciones de tensión permanente y que luego van floreciendo a otro tipo de comportamientos, ¿no? Y hay un elemento central dentro del mundo educativo que está profundamente vinculado al tema de la violencia, que es el tema de la evaluación, es el tema de la evaluación, ¿no? En la medida en que reflexionemos y pensemos cómo está atado, cómo el mundo de la evaluación está en la cotidianidad y en el mundo de relaciones de los chicos, ¿no? En el mundo de los chicos tener 10, tener 6, tener 5 hace diferencias, pero si esas diferencias están siendo subrayadas permanentemente por nosotros, es bastante más posible que evidentemente se generen formas, ¿no es cierto?, de comportamiento inadecuados, violentos, etcétera, ¿no? Revisar la evaluación y valorar todo esfuerzo, ¿no es cierto?, que cada uno de nuestros chicos hacen, va contribuyendo a tener un aula donde los chicos creen en nosotros, donde podemos vincularnos a ellos y donde podemos tener un espacio de confianza y sobre todo de seguridad. En un espacio como esos, no solo que los chicos se sienten felices en aprender, sino que, y fundamentalmente, generamos posibilidades o un mejor espacio y un mejor territorio para la convivencia. Muchísimas gracias. El gobierno de todos.